¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos en Portada, acá como siempre en el horario estelar de Canal N. Bien, la última información es que el Jurado Electoral de Lima Centro ha divulgado un pronunciamiento, un documento, en el que declara la candidatura de Rafael López Aliaga a, digamos, teniente alcalde del municipio metropolitano de Lima, improcedente, y menciona también la circunstancia de que esta decisión determina que esa candidatura quede en suspenso. Pero la verdad es que es un documento largo, es difícil interpretar en una lectura rápida qué es lo que quiere decir, si es que uno no tiene el adiestramiento adecuado, y por eso hemos decidido llamar al especialista José Tello para que nos explique qué cosa quiere decir esto, improcedente, y también se habla de inadmisible. Quiere decir que esto quede en suspenso, habida cuenta de que seguramente Renovación Popular apelará al Jurado Nacional de Elecciones y ahí recién se resolverá, o hay algún trámite que tiene que cumplir antes el señor López Aliaga. En fin, no nos queda claro. Cuando nos responda el experto José Tello, que ya ha accedido en principio a comunicarse con nosotros para dar una explicación, vamos a proceder a una brevísima entrevista telefónica para aclarar este punto. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en el Congreso. El ministro de Economía, el señor Rodolfo Acuña, acudió a la Comisión de Presupuesto a fin de que se apruebe el crédito, el presupuesto adicional que ha pedido este gobierno, y esto es lo que dijo al respecto. Tratando de hacer lo conveniente para dejarle a la gestión que viene una estructura sana de gasto público. Parte de la conversación que tuvimos con la Comisión del Congreso, la Comisión de Presupuesto, era definir un monto adicional sobre la base de las demandas que ya tengo cuantificadas con los sectores. Reparaciones de helicópteros, por ejemplo, temas de abordar puntos críticos con ANA. Hay líneas ya de atención que estamos trabajando, como lo dijimos la vez pasada en la oportunidad con el Premier, que salimos de Consejo de Ministros, que teníamos que acelerar los pasos para ir atendiendo el tema del fenómeno del niño. Casi, como lo dijo el presidente de la Comisión, en una propuesta de revisión que están tratando de consensuar con nosotros, para darle una salida a este tema. No se cuentan con los 3.500 millones, y si no se acepta esta línea de progresividad, lo que van a hacer es dejar al grupo de CAS sin aguinaldo. Ya se los dije, han derogado la norma anterior, el riesgo se lo están jugando en una decisión que finalmente va a afectar a los trabajadores, que son más o menos 350.000. Bien, de otro lado, hoy la presidenta electa, la señora Fujimori, recibió varias visitas, una de ellas de Yehude Simons, expresidente del Consejo de Ministros, ex gobernador regional de Lambayeque, y otra del ex candidato presidencial José Williams. Vamos a escuchar lo que cada uno de ellos dijo a la salida de estas reuniones. Hace una reunión de trabajo con los agricultores de Arequipa. Temas majes, iguas. Entonces, ese es el motivo. Hoy día la señora Keiko, la presidenta de la República, ha decidido ir recibiendo a los productores. Los productores me han pedido que los acompañe, y en efecto los he acompañado. Hay preocupaciones por el fenómeno del niño, hay preocupaciones por las obras como Majes, como Olmos. Se han planteado, ella está reafirmando el compromiso que tuvo en la campaña, por eso que los agricultores han venido. De acuerdo. Ya, entonces, mi presencia no es por ningún cargo, por si acaso, es solamente para ayudar a los agricultores. ¿Hay algún proyecto en específico que se haya comprometido a impulsar, por ejemplo? Majes, Iguas, Chavimochic, Olmos, en fin. Es que yo creo que no es hora de hablar de Roberto Sánchez, es hora de hablar del nuevo gobierno, y es hora de hablar algo que ella dijo con mucha fortaleza. Dijo, yo voy a gobernar para todos, incluso voy a hablar con mis rivales, que no son rivales, y que tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, el esfuerzo de trabajar con los hermanos del sur y generar confianzas.
Hemos hablado de varios temas que son muy importantes, asuntos relacionados con la seguridad, con el desarrollo y con presencia de Estado en diferentes lugares. Yo he venido a título personal a saludarla porque ha sido ya por la OMPE ya la ha reconocido como futura presidenta. ¿Tiene la intención quizá de liderar algún ministerio o formar parte de repente del interior? No hemos hablado de nada de eso, solamente de temas que tienen que ver con seguridad, con fronteras. Lo primero que debe tenderse es lo que está haciendo la señora presidenta, los puentes, porque me quedó clarísimo que ella sabe que tiene que gobernar para todo el país. El señor Sánchez, que es su colega también, ¿cuál es su opinión? Porque él ha indicado que luego de la proclamación va a insistir en instancias supranacionales. Yo creo que el señor Sánchez está perdiendo espacio político allí. Pues lo que está consiguiendo ahora con la población es un descontento porque está creando un problema. Yo creo que las cosas están clarísimas y así como le reconocieron a Sánchez que pasaba la segunda vuelta. Muy bien, y ahora sí estamos en contacto con el señor José Tello, que es experto en temas electorales, y él nos va a explicar qué cosa es lo que ha decidido el Jurado Electoral Especial de Lima Centro a propósito de Rafael López Aliaga y su candidatura a teniente alcalde. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Es un gusto. Igualmente. ¿Qué nos puedes decir de esta decisión del Jurado Electoral Especial? Que es una decisión que se podía prever porque realmente se ha quedado en claro, como ocurrió hace algunos años, cuando la justicia constitucional a nivel de Poder Judicial analizó el caso de excongresista Marco Falcón y Picardo, se ha quedado en claro con esta resolución que ha sacado el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, la condición de parlamentario se obtiene desde que se da el acto de proclamación. Entonces, se proclamó al señor López Aliaga el 24 de junio pasado y simplemente lo que ya viene luego es esta situación que en algún momento lo logramos conversar, ¿no? Se da pues una situación extraña porque él es un ya parlamentario proclamado, para efectos prácticos ya un parlamentario, entonces en toda la palabra sujeto a lo que es la irrenunciabilidad del cargo, porque hay que recordar que los diputados y senadores tienen el cargo irrenunciable. Bueno, pero entiendo que el documento habla de suspensión de la candidatura. La suspensión, cabe suponer, quiere decir esto se mantiene, digamos, sin definir hasta que se resuelva en un sentido o en el otro. No es, por lo tanto, una decisión ya oleada y sacramentada. Lo que ocurre es que en este caso ahí habría que tomar una precisión, ¿no? Parte, y a mi entender, en el hecho de considerar la proclamación ya como el inicio de la condición de parlamentario. O sea, el hecho de ser proclamado ya coloca a Rafael López Aliaga en la condición de parlamentario, sujeto pues a este problema de la irrenunciabilidad, porque se le constituye un tema complicado, y además también hay que tomar en cuenta algo. Él está postulando al cargo de primer regidor metropolitano. Sí. En consecuencia, participar en una nueva elección es totalmente contradictorio. Por eso es que deviene en improcedencia su candidatura, más no de toda la lista. Ok, pero ¿eso quiere decir que ya se definió que no va a poder postular? Eso es en última instancia lo que uno trata de descifrar en ese documento. Lo que pasa es que esto es apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, ese es lo único que le queda, la apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. La improcedencia termina en la primera instancia, Mario. Ya no hay nada más que hacer en primera instancia. No hay nada más que hacer. Ahora lo que hay que ver es qué opina el Jurado Nacional de Elecciones y en algún momento también lo conversamos. Este tema finalmente se va a definir por parte del Jurado Nacional de Elecciones, porque acá, más que el hecho mismo, como se ha pronunciado el jurado, de que qué se hace con el señor López Aliaga si no decide asumir el cargo de senador, lo resuelva el Congreso de la República más adelante. Indistintamente eso siempre quedó en claro de que el hecho que esté postulando estas elecciones regionales y municipales genera una situación distinta, que en un primer momento requería pues el pronunciamiento que lo tenemos al frente del Jurado Electoral Especial declarando la improcedencia, y ahora vía apelación tiene que pronunciarse el Jurado Nacional de Elecciones sobre este punto particular de su participación en las elecciones regionales y municipales como candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana. ¿Cuánto tiempo tiene para apelar el señor López Aliaga y en cuánto tiempo tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones si es que esa apelación, como es previsible que ocurra, se presenta?
Se va a presentar en un plazo máximo de 3 días, con 2 para hacia adelante, es decir, mañana miércoles, jueves, viernes, fecha límite, se presenta, si cumple con todos los requisitos, se eleva en el día, ¿no? En 24 horas lo tiene jurado el día sábado, y eso debería seguir su conducto regular, ¿no? O sea, ya para que el jurado en 3 días no vea el tema del pronunciamiento, siempre y cuando la carga procesal se lo permita. Ahora, dadas las condiciones, y dado que es un caso muy mediático, lo que puedo prever es que el jurado no va a demorar mucho en resolverlo. Ajá. Es decir, probablemente la próxima semana tendremos una decisión, pero esa decisión, si he entendido bien, tiene que ver con la circunstancia de si puede o no puede postular al cargo de teniente alcalde. No resuelve todavía qué cosa sucede con su determinación de no asumir la curul senatorial. Qué buen punto, Mario. Justamente, aprovechando esta pregunta que haces, hay que hacer la precisión. Lo que ha resuelto ahora el jurado electoral especial es respecto a la candidatura del señor Rafael López Aliaga como primer regidor a Lima Metropolitana o teniente alcalde en la lista de Renovación Popular. Y ahí hay que tener en cuenta de que esto está en el contexto de las elecciones regionales y municipales. Sí, claro. La situación, por si acaso, de Rafael López Aliaga, senador de la República, para el jurado ya está validada y sacramentada con la proclamación y la entrega de credenciales. Por eso que ellos dicen, este es un problema del Congreso de la República, ya instalada la Cámara de Senadores en su momento, ¿no? Que van a tener que verlo, qué exactamente van a hacer con esta situación que es bastante complicada, ¿no? Muy bien, pues queda claro lo que puede quedar claro a estas alturas de la resolución del problema. Se apelará probablemente y el Jurado Nacional de Elecciones en el curso de la próxima semana determinará si puede o no puede ser candidato a teniente alcalde el señor López Aliaga, y luego con prescindencia, seguramente si es que la decisión sobre todo es negativa, de eso se decidirá qué ocurre con su decisión de no ocupar la curul del Senado para la que ha sido elegido. Muchas gracias a José Tello. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Y estábamos viendo distintas declaraciones, como siempre, ocurridas, producidas el día de hoy. Nos faltaba una del congresista, el diputado electo de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, en la que por fin admite la realidad de que quien va a ser proclamada presidente es la señora Fujimori. Se ha vulnerado la legalidad del proceso electoral y en el marco de eso es que vamos a ejercer las medidas. Pero van a reconocer finalmente la proclamación. Necesito que me lo responda de la forma más clara posible. Nosotros vamos a hacer uso de las herramientas legales de las que podamos disponer hasta las últimas instancias, hasta las van a reconocer consecuencias. Nosotros vamos a trabajar. Hay una realidad, la señora va a ser proclamada y sobre esa base tendremos que trabajar. Claro, sí van a reconocer, sí van a reconocer. Proclamada y otra cosa muy diferente es que ustedes reconozcan la proclamación. ¿Qué significa reconocer? Darle una cara. Quien tiene que hacer el reconocimiento es el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros no. Nosotros tenemos una opinión. Nuestra opinión es que se ha vulnerado la legalidad, la intangibilidad normativa del proceso. Hay una realidad y nosotros no podemos trabajar en un mundo paralelo, ¿no? Pero sí nos asiste el derecho de recurrir a las instancias que la Constitución y el ordenamiento jurídico nos ampara. ¿El mensaje que usted está dando va a ser respaldado por Roberto Sánchez? Vamos a hacer una bancada de oposición que va a trabajar pensando en los problemas del país. Ahora, el mensaje... Se han pasado semanas diciendo, sobre todo Roberto Sánchez, que no iba a reconocer una eventual presidencia de la señora Fujimori, y ahora dicen que no son ellos los que tienen que reconocer o dejar de reconocer, sino que son las autoridades electorales. Ese es un juego de palabras, evidentemente. Muy bien, pero mientras tanto, los preparativos para el inicio del gobierno de Fuerza Popular están en marcha, y una de las preguntas que todos se hacen es ¿a quién le van a encargar sobre todo la presidencia del Consejo de Ministros? En realidad la composición completa del gabinete es un tema de interés, pero empezando por lo primero pues el presidente del Consejo de Ministros, y estamos aquí hoy en portada con un expresidente del Consejo de Ministros, el señor Javier Velázquez Quesquén. ¿Qué tal? Es congresista. Gracias, también. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches, tiempo que no lo teníamos invitado. Gracias, Mario.
para abordar precisamente el tema. Cuéntenos, ¿usted piensa que lo conveniente para el gobierno de la señora Fujimori es empezar con un premier de casa o de fuera de casa? Es decir, yo soy convencido que tiene que ser un premier de casa. ¿De casa? Por supuesto que sí. Mire, el constituyente, cuando incorporó el 102 a la Constitución y estableció que el presidente del Consejo de Ministros era un ministro sin cartera, y estableció claramente que era el vocero del gobierno después de la presidenta, es alguien que tiene que tener homogeneidad en el criterio y en las acciones de la presidenta. Entonces, y hemos visto experiencias en el pasado. Recuerdas, en el gobierno del presidente Toledo se trajo a un peruano que estaba en el exterior de primer ministro, y luego se designó a la señora Beatriz Merino, ¿recuerdas? La señora Beatriz Merino. Sí. Y los problemas eran internos porque se evidenciaba que el presidente Toledo estaba mortificado porque mientras la doctora Beatriz Merino volaba en las encuestas con un respaldo, Toledo estaba contra la pared, y eso genera una falta de coordinación. Ya, pero eso no tenía que ver con el hecho de que la señora fuera de casa o no de casa, sino con que la gente sintonizaba en ese momento con lo que la señora decía, y más bien reprobaba personalmente. Mario, al contrario. Sí. Es que el primer ministro, ¿sabes qué? Hay una errada percepción de que el primer ministro va al Congreso llevando su plan de gobierno. El ministro es el gran coordinador intersectorial, intergubernamental, claro. Sí. Y con los poderes públicos del presidente de la República, del gobierno. La única persona que es legitimada y tiene la autoridad es el presidente, en este caso la presidente. Entonces, por eso creo, y mira, y te lo cuento en la experiencia, Alan García, en los dos gobiernos, sus primeros ministros eran militantes del partido. Solamente hubo una excepción en la época que hubo un problema por el tema de los petroaudios, creo, y se llamó Simón. Pero estuvo 8 meses y luego se restableció esa línea porque la coordinación que hay desde ese ministerio está íntimamente vinculada a las decisiones del jefe de Estado. Claro. El presidente, de la coordinación que tiene con el Congreso, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Hasta las propias opiniones que das son opiniones del gobierno, no son opiniones propias, sino que siempre tenemos quién va a ser el primer ministro. Yo personalmente creo que aquí la señora... Ni siquiera un independiente. Yo creo que, mira, la señora tiene gente que tiene el perfil para ser primeros ministros. Y, por ejemplo, Galarreta es el secretario general del partido. Bueno, es de quien más se habla, ¿no? Es el secretario general del partido. Sí. Es el primer vicepresidente. Ha sido presidente del Congreso. Ha sido parlamentario, tiene experiencia. Entonces, es parlamentario andino elegido. Entonces, ahorita, sí. Independiente de repente para las carteras, qué sé yo, ¿no? Para las carteras, ella tiene que entender que la mitad de los peruanos no votaron por ella. Segundo, de que esos 50% que ha sacado, muchos votos son prestados de gente que no ha querido votar por otra opción. Bueno, eso es lo que ocurre en una segunda vuelta. Por eso, ¿no? En una segunda vuelta los votos prestados son generalmente esa es la los comprensión. mayoritarios. Y te quiero contar algo. Alan García era muy consciente de eso. Cuando ganó en la segunda vuelta, llamó a toda la bancada y le dijo, oye, no se hagan ilusiones que este va a ser un gobierno de todos los apristas. Nosotros hemos sacado 22% y nos corresponde 4 o 5 ministros apristas y el resto tienen que ser independientes. Y abrió el gabinete y convocó a Carranza, convocó a Julio Velarde para el Banco Central, a Antonio Brac. Entonces se hizo un gabinete verdaderamente que expresara todas las corrientes y opiniones del país. Claro, pero a propósito del asunto del presidente del Consejo de Ministros y la circunstancia de que tiene que ser alguien muy cercano a quien ejerce la presidencia, se ve además fortalecida porque con el cambio que se ha producido ahora, ya ese presidente del Consejo de Ministros no tiene que ir al Congreso a pedir confianza. A pedir confianza inicial para echar a andar, exactamente. ¿no? Entonces, porque ahí uno entendía que, bueno, tenía que, de alguna manera, entrar en una conciliación con la fuerza del Congreso. Ahora no, pone su primer ministro y si ya lo quieren censurar o lo llamarán, pero en principio el gobierno pone su primer ministro y para adelante. O sea, y la investidura no está sometida al voto de confianza. Así es. Nada más. Entonces, con mayor razón, yo creo que ella, personalmente creo, mi apreciación personal,
que creo que al que no hay que exigirle que ella ponga un independiente, otro, es a su primer ministro, porque va a ser la persona que va a desarrollar, en todo caso, las relaciones con estas instituciones, porque ella va a tener que manejar las relaciones exteriores. En su discurso del día de ayer, en las breves palabras que dijo al saludar el resultado, ha establecido dos prioridades, ¿no? Una del tema del orden, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, y otro el tema del fenómeno del niño. Entonces, hay varias tareas que tiene que emprender inmediatamente, y mi apreciación es que al día siguiente de que la proclamen va a tener que ir tratando de hacer alianzas electorales con algunas bancadas en el Congreso para tener una mayoría que le permita tener estabilidad política, y tiene que hacer algunas alianzas sociales que tengan que ver, por ejemplo, hay que cerrar de una vez por todas el tema del reinfo, ¿no? Entonces, ese es un tema pendiente que yo he escuchado a expertos como Roque Benavides, que sí hay posibilidad de resolver ese tema, entonces hay que resolver porque... Pero ese es un problema, perdón por la interrupción, porque gente de la propia bancada de Fuerza Popular, que repite seguramente el plato en la bancada nueva, en diputados, senadores, ha votado en varias oportunidades por la extensión del reinfo. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Ahora están en el gobierno y ahora tienen que resolver, ya no le pueden echar la culpa que Dina Boluarte, que no. Ahora tienen que asumir las cosas con responsabilidad, y creo que tienen los equipos para poder resolver estos problemas. Creo que la deuda social que hay con los maestros, y hay que mirar mucho al sur también, ¿no? Con una especial atención para tratar de que el gobierno sea un gobierno de alcance nacional y no... Pero es distinto un gobierno de alcance nacional que un gabinete de ancha base, que es algo que se repite mucho, sobre todo al principio de los gobiernos. Pero el gabinete de ancha base, que supone saco una pieza del mosaico de acá y otra de allá, y a ver qué cosa sale todos juntos, no necesariamente conduce a un gobierno coherente, porque, digamos, no se puede reformar y no reformar Petroperú al mismo tiempo. Exactamente. ¿No? Tienes que tomarse una decisión e ir por una dirección. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que... No se puede crear y no crear un impuesto a la riqueza al mismo tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Es lógica elemental. Nada de gobierno de ancha base. Acá todos los ministros saben que son funcionarios que tienen que estar alineados con un programa de gobierno. Y el que no le gusta algún aspecto del programa de gobierno, no por el ánimo de tener un fajín, tenga que aceptar el cargo y luego estar generando estridencia dentro del gobierno, cuando lo que se necesita, especialmente en el primer año, que creo que el Congreso tiene que darle una tregua a la Presidente para que pueda implementar las medidas más urgentes, como el tema de la inseguridad, el tema del fenómeno del niño, que es muy recurrente y urgente. Ahí creo que tiene que haber un espacio para que ella pueda implementar estas medidas. ¿Ve usted ese ánimo en los partidos que están presentes en el Congreso? ¿Ve usted ese ánimo en Juntos por el Perú, en Ahora Nación, por ejemplo? No, pero yo veo el ánimo, por ejemplo, en Renovación. Ha entrado gente muy pero no hacen mayoría de Renovación y Fuerza Popular. Y también yo creo que la bancada del señor Nieto, ¿no? Es una bancada esa es la bancada. Bueno, ahora y tendrían ahí una mayoría cómoda para poder, por ejemplo, ya han anunciado que van a pedir facultades delegadas. Eso ya es de perogrullo, como se dice, ¿no? O sea, el primer año hay que darle las facultades para que puedan implementar las medidas más urgentes del programa de gobierno. Entonces, creo que sí hay el ambiente en el Senado, especialmente Renovación Popular, tiene buena calidad de senadores que han elegido. Pero las facultades se conceden inicialmente en diputados, ¿no? Claro, exactamente. Pero no olvides que los decretos legislativos, los decretos de urgencia los revisa el Senado. Sí. Claro. Exactamente. No, al final el Senado es el peaje. ¿Y por qué te digo otra cosa, Mario? De todo. ¿Por qué cuando hablo de alianzas políticas institucionales? Porque en estos 5 años hemos visto alianzas bajo la mesa y mira cómo han destruido el país. No se ha podido construir ni una política pública. Pero si, por ejemplo, con el partido de buen gobierno, con Renovación Popular, que hacen mayoría, hacen acuerdos institucionales, por ejemplo, en el tema del fenómeno del niño, en el tema de la inseguridad, el primer ministro, que va a ser el que va a tener que hacer estas coordinaciones, va a tener la tranquilidad que van a poder tener ahí un espacio de respaldo
Que diferente sería que tengan que estar negociando con los diputados, que son los que te interpelan, te censuran, que te forman la comisión investigadora, y por otro lado el Senado que te aprueba la ley, que te aprueba o te desaprueba el decreto de urgencia, el decreto legislativo. Entonces es mejor hacer acuerdos institucionales por un periodo, por un tiempo, y en temas como los que te he explicado, yo creo que no hay ni un peruano de a pie, menos un parlamentario, que se atreva a oponerse. Y a los de Juntos por el Perú van a hacer su trabajo de oposición, que en cierto modo hasta es necesario que haya oposición. No, y una cosa es que se oponga. Ahora la Nación yo creo que también, de repente habrá un congresista en diputados, uno en senadores que marque una diferencia, pero lo que se anticipa es una actitud similar, reconociendo los resultados, que ya es una gran diferencia. Así es, exactamente, pero yo en obras también, bueno, obras es un cajón de desastre. Exactamente, pero yo sí veo que hay, en el Senado sí hay una mayoría que camina por el programa de integrarnos al mundo, de economía abierta, y de que estamos convencidos de que el país tiene que crecer más de lo que está creciendo ahora para poder resolver las urgencias sociales que tenemos y que son imperativamente imprescindibles, que se tienen que llevar adelante, ¿no? Sí. Entonces, ¿le parecería bien el señor Galarreta? Otro nombre que se menciona con insistencia, aunque menor, es el ex ministro Carranza, que era ministro de Economía, como presidente del Consejo de Ministros en este caso. Bueno, la señora ha tenido a Lucho como su vocero económico y creo que es el mejor ministro de Economía que hemos tenido en los últimos 25 años. Y con Julio Velarde yo creo que los mercados y el país está con una enorme tranquilidad, pero si Lucho asume esta responsabilidad y la acepta, tengo la seguridad que lo va a hacer con la misma capacidad y con la misma eficiencia como la que ha asumido cuando ha sido ministro de Economía, ¿no? Muy bien, pues veremos entonces qué resuelve en estos próximos 28 días la señora Fujimori a propósito de esto y de tantos otros temas que tiene sobre la mesa. Gracias. Hay que darle éxito en la gestión por el bien de todos los peruanos. Hay que darle éxito, por supuesto. El expresidente del Consejo de Ministros, ex congresista Javier Velázquez Quesquén. Buenas noches y gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, En Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, Primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al Final del Día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. La recibe Cristóbal del equipo azul. Comienza a correr. Se queda 1, 2. Está frente al arquero. Se prepara para patear y... No todos los capitanes entran a la cancha. Capitanes, lo están haciendo bien. ¡Llegaste al mundo Betson! Te regalamos una apuesta de 20 soles solo con registrarte. Betson, hace la diferencia. Bien, seguimos acá en Portada y el Partido del Buen Gobierno ha sido mencionado profusamente en distintas entrevistas en los últimos días, incluso nuestro último entrevistado, el señor Velázquez Quesquén, lo mencionaba al partido y sobre todo su representación, su futura representación parlamentaria, como el sector al que tenía que mirar Fuerza Popular y la señora Fujimori en particular, para lograr mayorías que de otra manera no alcanzaría en el Congreso y pues alcanzar acuerdos respecto del fenómeno del Niño, alcanzar acuerdos a propósito del tema de la seguridad y seguramente otros. Y justamente tenemos finalmente a un senador electo
por ese partido, el señor Flavio Figalo con nosotros. Flavio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar contigo. Igualmente, igualmente. Me decías que acabas de llegar de un viaje, o sea que no has estado últimamente en... En realidad, mi viaje fue hace ya como 15 días que regresé. Ah, ok, ¿no? Ok. Entonces no es tan, no es tan reciente. No acabo de caer en paracaídas, no. Ok. Bueno, entonces, primero, ¿encuentran ustedes, o sea, esta es una pregunta institucional, sustento en los reclamos de Sánchez a propósito de las elecciones de la segunda vuelta? La verdad que no. No. La verdad que no. Nosotros tenemos el reconocimiento, defendemos, digamos, los resultados del jurado, de la OMPE. Ha habido problemas, digamos, nadie los puede negar. Desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta, pero los resultados son los que son. Sí. Y ahí vamos. Ok. ¿Existen ya conversaciones con las futuras otras bancadas del Congreso para ver qué cosa se va a hacer, por ejemplo, a propósito de las mesas directivas? Mira, hay pequeños acercamientos, no hay realmente una conversación así distendida sobre algún tema en particular, ¿no? Más con, digamos, con los partidos que no son Fuerza Popular, digamos, que están más cerca, nos vemos, qué sé yo, pero no tenemos, digamos... ¿Los buscan a ustedes o ustedes los buscan a ellos? Nos buscan y nos encontramos. En eventos, en relación, ¿no? En eventos, pero digamos, no es que uno está caminando por la avenida Bancay y se encuentra... No tanto como encontrarse en WOM, digamos, ¿no? No, o sea que son encuentros más o menos... ¿Con quién? ¿Con Juntos por el Perú? ¿Con Ahora Nación? Nos hemos visto. ¿Con obras? Sí, pero no tenemos... Lo que quiero decir es que no hay unas conversaciones firmes que estemos hablando, digamos, sobre cómo vamos a hacer en el Congreso, va a ser la bancada así, si nos vamos a juntar o no. Tampoco, o menos con Fuerza Popular. Menos con Fuerza Popular, porque yo creo que, en realidad, me imagino que Keiko Fujimori lo que está esperando es terminar este proceso de proclamación. Claro, de proclamación, y seguramente ahí convocará a las fuerzas políticas como es natural, ¿no? Y ahí veremos qué cosa es, cómo se pinta la cancha, digamos. Pero ustedes, digamos, a priori no se sienten más cercanos ni a uno ni al otro sector. Ni a un sector ni al otro. En particular no. O sea, por ejemplo, como tú venías diciendo, hay temas en los cuales seguramente vamos a conversar muy profundamente y seguramente va a haber cosas cercanas, temas que tengan que ver, por ejemplo, con la emergencia del niño, ¿no? O sea, ahí hay alguna experiencia que tenemos. Sí, ¿no? Claro, singularmente Jorge Nieto. Sí, claro, singularmente él. Entonces, creo que ahí va a haber, digamos, algunas coincidencias y seguramente vamos a apoyar. ¿Que se manifestarán en el Congreso también? Seguramente que se manifestarán en el Congreso, ¿no? O sea, si ayuda a que las cosas salgan adelante con una cosa tan grande y tan grave, pues por supuesto estaremos ahí, ¿no? ¿Y también en el tema de seguridad? En el tema de seguridad seguramente vamos a estar, pero no de la misma manera. A ver. ¿No? Porque hay algunas diferencias, como seguramente han escuchado, en general Jorge Nieto y nosotros en particular, ¿no? Pensamos que la propuesta de Keiko basada, digamos, en la idea de repetir el mismo esquema de su padre, Alberto Fujimori, no corresponde a la situación actual. Nos da la impresión, además, que con algunas medidas que están saliendo ahora, lo que hay, digamos, es una construcción de un esquema mucho más represivo y generalizado, diría yo, más duro en relación al orden, ¿no? Y creemos, digamos, que hay otras formas de enfrentar el problema. Pero, digamos, esta referencia al gobierno de su padre da la impresión de ser fundamentalmente retórica. ¿Qué cosa es lo que puede repetir? Digamos, hacer un trabajo de inteligencia. Bueno, no creo que se opongan a que sea un trabajo de inteligencia. No, nos opondremos a un grupo Colina, por ejemplo. Bueno, claro, pero eso de ahí es algo que no creo que esté reclamando ella como para repetirlo. No creo que lo esté reclamando, digamos. Da la impresión de que hay quienes, como nuestro amigo Fernando Rospigliosi, está en el ánimo de crear un grupo Colina. No digo exactamente eso, pero lo que digo es, por ejemplo, esta última medida relacionada, digamos, con los temas de la policía, el fuero militar y el fuero civil. No anuncian necesariamente, digamos, una cosa en la dirección que a nosotros nos parece deberían ir las cosas, ¿no? Por ejemplo, a esa ley, esa ley ya se aprobó, pero la observará o no la observará el Ejecutivo, pero ustedes... La observaremos. La observarán, pero no están en la condición de observarla, porque ya fue aprobada. Ya sé, pero digamos, la cuestionan y se oponen a ella. Sí, en general, si creemos que hay que cambiar un poco las cosas también, ¿no? Bueno, la señora Fujimori ofreció crear una comisión que revise las llamadas leyes pro crimen. Me parece una buena idea,
¿no? O sea, me parece, o sea, nosotros quisiéramos, digamos, y propondríamos derogarlas y sentarnos en la comisión, digamos, ¿no? Y no tenemos ningún problema en ver cuáles son sus efectos y a partir de eso discutir las cosas. ¿Las 8? Las 8, digamos. Porque hay una que tiene que ver con, por ejemplo, la prescripción de dominio, que ha sido muy discutida, porque, por ejemplo, las cosas que hicieron con las propiedades de Kuczynski, sin que se hubiese resuelto todavía su situación, se hicieron al amparo de cómo eran las cosas antes, ¿no? Digamos que la historia de la aplicación de esa norma es mucho más larga y amplia en el tiempo, ¿no? Y que errores y excesos seguramente se han cometido, ¿no? Y intervenciones políticas para que esto ocurriera, estamos seguros que también, ¿no? Pero eso no desacredita necesariamente el conjunto de la ley. Hay que ver, digamos, el tema de los tiempos, los plazos. Es de eso, creo, de lo que va la ley aprobada, ¿no? De tiempos y plazos, que son lo mismo. Pueden ser muy pocos o pueden ser demasiados, ¿no? Eso es lo que hay que evaluar. Hay otras leyes aprobadas por este Congreso y por los anteriores también, pero sobre todo por este, con el voto entusiasta de la bancada fujimorista, son las que yo llamo leyes pro déficit. Porque, bueno, ya te ríes porque entiendes a lo que voy, que son todas estas escalas salariales, estas incorporaciones a costos fijos del Estado, de costos que eran, digamos, cancelables en determinado momento, los CAS contratados, las pensiones espejo, digamos, que repiten para quienes están jubilados, los aumentos de sueldo que puedan recibir quienes están en funciones, y todas esas son caras que se echa al hombro el Estado. Nuevamente leyes que contaron con el voto entusiasta de todas las bancadas, incluida la fujimorista. ¿A esas leyes ustedes se oponen? Sí. Sí, y estarían dispuestos a ir también, así como en una comisión que se encargue de abolir las llamadas leyes Proclímenes. Estamos dispuestos a revisar algunas cosas de esas, otras seguramente ya no son revisables siquiera, no creo que algunas las planteen ni siquiera para revisión, ¿no? Pero lo que estamos de acuerdo es que ese tipo de política no puede implementarse, ¿no? O sea, estamos de acuerdo con esta nota que ha salido, digamos, en el reglamento del Congreso que dice que no más iniciativa de gasto para los congresistas. Nos parece que esa medida es clave. Hay que revertir esa tendencia de todas maneras. Hay que llevar eso a la atención del Tribunal Constitucional. Hay que llevarlo. Es el que tiene que cerrar la puerta que abrió. Hemos comenzado, digamos, a cerrar las puertas, o se ha comenzado a cerrar las puertas con esta medida, ¿no? Hay que terminar de cerrarlas con el Tribunal Constitucional, que yo creo que ha cometido un grave error de interpretación, ¿no? ¿Acompañarían ustedes una iniciativa? En esa dirección, de todas maneras. En ese sentido. Pero aparte de eso, ustedes llevarán también iniciativas propias, inicialmente a diputados, que es donde se originan, y llegarán a senadores, pero las tendrás que conocer tú porque son del partido. Bueno, una de las cosas que a nosotros nos preocupa, digamos, y que tiene que ver con los diferentes sectores, es el fortalecimiento de los organismos reguladores. O sea, nos parece que el tema del crecimiento de la economía, las inversiones, etcétera, tienen que tener, digamos, como un elemento, como un marco general de desarrollo, el fortalecimiento de estas organizaciones, ¿no? O sea, tenemos lo que está pasando en salud, ¿no? O sea, los temas de salud son graves, ¿no? O sea, la situación del sector salud en realidad es grave no solamente por la incapacidad del sector, sino por el impacto que tiene sobre la salud de las personas, ¿no? Y creo que ese sentido es grave. Acaba de salir, por ejemplo, una ley que tiene que ver con los títulos, por ejemplo, de las especializaciones en medicina, que hay que revisar, o sea, porque eso, o sea, no es porque, digamos, no extender el hecho de la especialización dando, digamos, algunas ventajas específicas a un sector que no tiene necesariamente la preparación suficiente, pues así no se hace mejoras en el sistema de salud. Tenemos el tema de educación, ¿no? La superintendencia de educación también está maltratada, o sea, tenemos 2 presidentes que juegan con sus piezas para poner e intercambiar presidente de la organización, ¿no? ¿Y estos temas o este tema inicial, por ejemplo, lo van a plantear a través de diputados o van a buscar primero plantárselo directamente en el diálogo que seguramente existirá entre Jorge Nieto y la señora Fujimori antes de que empiece el gobierno? Lo conversaremos en todas las instancias. En esas instancias se conversará, si es posible conversarlo inicialmente y convertirlo en una propuesta de ley que salga lo más rápido posible, tanto mejor, ¿no? O sea, eso no... Si se van a salir las cosas que queremos, digamos, hay que generar una autopista, hay que sacar una autopista para eso, ¿no? Claro. Ahora, la señora Matute, a propósito de estos acercamientos
con el gobierno dice, gabinete no integraremos ni hablar. Pero la primera pregunta sería, ¿han recibido propuestas para integrar un gabinete? No, en absoluto. No entraríamos, digamos, en ese tema. No, pero podría no estar interesados y sin embargo haber recibido la propuesta. No, porque como hemos dicho por delante, digamos, no hemos tenido ningún acercamiento con quien ofrecería las propuestas. Ni siquiera un mensaje, un mail, chat, digamos, un chat, ni una llamada telefónica, o una pintarrajeada en la pared, nada. Ok, pero de antemano descartan esa posibilidad. No, ya se ha mencionado, digamos, y creo que, creo que es una cosa que no va a pasar. Y te estoy pidiendo que especules, por supuesto. Por ejemplo, si le piden a Jorge Nieto que se encargue de administrar el problema del niño mientras que existe, como hizo durante el gobierno de Kuczynski. Mira, yo creo que las cosas no van por ahí. O sea, creo que podemos especular muchas cosas. Sí, no, pero esta, digamos, es una especulación que tiene... O sea, yo creo que podemos ayudar y hay una experiencia ahí de él y mucha otra gente que seguramente estarán dispuestas a decir las cosas que han hecho, ver su palabra, qué sé yo. Pero quienes tienen que encargarse son los responsables del gobierno actual, ¿no? Y yo creo que ahí tienen que escoger a las personas idóneas para eso, ¿no? Ok, queda claro entonces que no. Por lo menos a ti te parece que no debería ser así. Hay otro asunto que tiene que ver con el partido y ya no con este gobierno, sino con la inscripción del partido y las elecciones regionales y locales. Entiendo que no están postulando a la cantidad de cargos que sería necesaria para mantener la inscripción más allá del 1 de enero. Tenemos un tema que, digamos, nos hemos demorado, si se quiere, en la inscripción. Hubo también una demora de parte del jurado en términos de funcionamiento del sistema, ¿no? Pero otros partidos sí lo han hecho, de manera que la demora... La mayor parte no lo hizo, digamos, algunos lo han logrado, nosotros no lo logramos. Ya, pero lo que quiero decir es que el argumento de la demora del Jurado Nacional de Elecciones se aplicaría entonces para todos y no solamente para ustedes. Sí, lo que estamos pidiendo, por ejemplo, nosotros hay digamos, una brecha de 6 horas en las cuales no funcionó el sistema. ¿No? Lo que estamos pidiendo es que se abran esas 6 horas. Tenemos todo lo que faltaría, digamos, para en esas 6 horas. Para en esas 6 horas. Están listos, está ahí, digamos. Abren el sistema por 6 horas y todo eso va a pasar, digamos, al jurado, ¿no? Y en ese caso sí tendrían la cantidad de Tendríamos la cantidad y un poco más en algunos casos también. Y ¿este es un pedido que le han hecho al jurado? Es un pedido que está corriendo en el jurado. Esperemos que el jurado lo resuelva. Ya lo hemos puesto, digamos, la semana pasada, pero estamos esperando que se resuelva. ¿No tiene fecha de resolución esto? Bueno, pasa del jurado electoral especial al jurado nacional, está pasando al jurado nacional. Primero tiene que resolver en primera instancia el jurado electoral especial y ustedes estarán o no estarán de acuerdo con lo que diga. Y ahí está apelación, ¿no? Y después hay la paradoja de ser un partido que no tiene legalidad, pero tiene representación en el Congreso, ¿no? Sí. Pero eso tiene impacto incluso, por ejemplo, si es que perdiesen ustedes la inscripción en el dinero que el Estado le da a los partidos año a año. Claro que sí. O sea, lo cual también nos pondría en una condición de debilidad frente a los otros, estando, digamos, en el gobierno del país, digamos, ¿no? Pero, digamos, es un escenario posible. Es un escenario posible ¿Y qué harían en ese trance? Pues de tripas corazón. De tripas corazón. Y buscaríamos nuestra inscripción, o sea, no arrendramos, digamos, ahí. Ok, bueno, pero tendrán noticia antes de que se produzcan las elecciones. ¿Van a ir a Lima, Lima Metropolitana, a la alcaldía? Ese es uno de los paquetes que está digamos, en el tubo. En el pipeline, como dice. Pipeline, como dice. ¿Y quién sería su candidato a las elecciones municipales en Lima? Ahorita no me recuerdo. Ok. ¿Qué otras candidaturas importantes todavía no se han materializado, por llamarlo de alguna forma? Mira. Porque esa es importantísima, digamos, emblemática, ¿no? Lima Metropolitana. Tenemos algunas cosas en Arequipa, que también es importante, ¿no? Queremos consolidar el tema de Cusco, ¿no? Hay otras zonas en el norte, entiendo que, digamos, en Cajamarca también queremos tener algo. En fin, tenemos en varias regiones del país, digamos. ¿Tanto locales como a gobiernos regionales tienen también candidatos? Sí, claro. Nos faltan, digamos, 2 para cumplir la cuota, por decirlo así, o llegar al nivel, ¿no? A lo que se requiere para conservar la inscripción. Muy bien, y finalmente en el Senado,
Creo que ya hemos conversado esto sobre los temas que a ti en particular te interesa tratar en el Senado. ¿Has tenido contactos con algunos futuros colegas tuyos a propósito de esos temas? Sí, o sea, digamos, el tema de educación es un tema, digamos, que nos importa. Hay varios congresistas, además de la bancada, tanto en diputados como en senadores, que están vinculados al tema de educación. Entonces, el tema de educación yo creo que va a ser un tema clave para nosotros. Quisiéramos tener ahí un manejo de las comisiones, ¿no? Y poder manejar, digamos, el tema desde ahí, ¿no? El otro tema que particularmente a mí me parece importante para trabajar es el tema agrario. Y dentro del tema agrario me interesa, digamos, los temas vinculados a la pequeña agricultura, ¿no? O sea, hay 2.200.000 familias de pequeña agricultura que en realidad necesitan soluciones a sus problemas y necesitamos nosotros que eso ocurra para mejorar las capacidades de producción y de productividad del campo, ¿no? La pregunta era si ya había conversaciones en ese sentido. Sí, hemos conversado sobre esos temas. Pero solamente con tus compañeros de bancada. También hemos conversado, digamos, con otros sectores, con organizaciones vinculadas a los temas de educación, ¿no? Con organizaciones vinculadas a los temas agrarios, ¿no? Hemos tenido desde antes de las elecciones incluso, ¿no? Después de la proclamación, ¿algún pronunciamiento de Jorge Nieto o esperará que lo convoquen y saliendo de una conversación, por ejemplo, con la señora Fujimori, recién escucharemos una perspectiva suya de lo que al buen gobierno le concierne a partir del 28 de julio? Mira, no lo tenemos planeado, pero si quieres, creo que hay que felicitar de todas maneras a la señora Fujimori por la elección y por los resultados, ¿no? No, pero ya, ok, eso es protocolar. Claro, pero yo me refería a algún tipo de pronunciamiento a futuro. No tenemos, como te digo, no tenemos pensado una cosa o la otra, ¿no? Bueno, entonces habrá que esperar a ver qué cosa ocurre. Muchas gracias a Flavio Figalo, senador electo por el Partido del Buen Gobierno, por acompañarnos esta noche aquí en Portada. Vamos a una pausa y regresamos. En Canal N te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Estamos ahora en compañía del abogado penalista Benji Espinosa. Ustedes lo conocen, nos ha acompañado en distintas oportunidades y ha sido, digamos, abogado de algunas personalidades políticas en casos bastante sonados. ¿Qué tal, Benji? ¿Cómo está, Mario? Buenas noches. Esta noche, sin embargo, no lo hemos invitado para que hable sobre algún patrocinado suyo, sino sobre una situación que se ha presentado con el presidente José María Balcázar, que ha pedido archivar la reparación civil y el caso por presunta apropiación ilícita durante el inicio de su juicio oral. Todo esto tiene que ver con el problema que suscitó cuando él era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, como ustedes recuerdan. Entonces, queremos conocer
la opinión autorizada del abogado Benji Espinosa, abogado penalista en particular, sobre este asunto. ¿Tiene sustancia lo que está pidiendo la defensa del señor Balcázar? A ver, son dos pedidos que hace. Sí. Dice en primer lugar que el juicio ya debe cerrarse porque prescribió, es decir, pasó el tiempo para que el Estado le cobre la reparación civil al señor Balcázar, y por otro lado está argumentando bajo el artículo 117 que tiene que suspenderse el juicio. Vamos a lo primero. En cuanto a lo primero, hay una mirada equivocada en cuanto a una norma. Es cierto, está haciendo el cómputo... ¿Equivocada de quién? ¿De la defensa? De la defensa, de la defensa de Balcázar, porque, hace el cómputo de junio 2025, queda firme el tema penal, o sea, se extingue el tema penal, prescribe. Ya no puede haber prisión, es lo que ya no puede haber prisión, no puede haber sanción, no puede haber pena para Balcázar por el caso apropiación ilícita. A partir de ahí... Lo que no quiere decir que sea inocente. Bueno, no lo han declarado inocente, pero quiere decir que el Estado perdió la oportunidad para lograr su condena, claro, ¿no? Sí. A partir de ahí se cuentan 2 años para que el Estado pueda reclamar la reparación civil. De hecho, este es un juicio sobre responsabilidad civil, que antes no existía, pero con el nuevo Código Procesal Penal se permite. Juicio sobre responsabilidad civil. Daño, que es distinto que el penal. Distinto al penal. Civil. Es como un proceso civil, pero en el marco del proceso penal. Okay. Eso es lo que se da. Se tienen 2 años. Acá hay 2 lecturas. La defensa dice, momentito, señor Balcázar tiene más de 65 años, por tanto, debería reducirse a la mitad el plazo de prescripción. Es decir, si la ley te da 2 años, es 1 año, por tanto, habría prescrito en junio 2026. Ese es el argumento. La Fiscalía dice, y yo estoy del lado de la Fiscalía, en este caso en particular, dice que no, que esa prescripción no se aplica. En efecto, no se aplica, porque si nosotros miramos lo que dice la ley, dice que esa prescripción es en cuanto a la acción penal. No en cuanto a la acción civil. Es decir, claro, expresamente no se está refiriendo a esa figura. Por tanto, creo yo que en este primer pedido, creo que no le van a dar la razón y el juicio por responsabilidad civil, en ese sentido, continuará. ¿No le van a dar la razón y él puede apelar? En realidad las decisiones en juicio son inapelables, ¿no? Sí. Porque mantiene, digamos, el desarrollo del juicio. Solamente al final del juicio podría apelar. Al final del juicio, la sentencia. Ok, ¿no? De acuerdo, perdón. Ahora, hay un segundo pedido interesante, que es el de la suspensión. Y dice básicamente en el 117, no dice que alguien pueda llevar un juicio de este tipo, un juicio penal, ha dicho el abogado. Y la Fiscalía ha dicho, no, un momentito, como el juicio penal ya acabó, ¿no? Porque se extinguió la acción penal, acá solo se está reclamando temas civiles y de reparación. Pero en realidad yo creo que ahí más bien tiene más asidero el pedido de la defensa. ¿Por qué? Porque el régimen del 117 no habla solo del tema penal, sino se está refiriendo en realidad a una acusación, y en realidad es un régimen bastante constreñido para que el presidente no pueda distraerse en sus funciones. Aún si el problema que se está tratando se originó anteriormente, antes de que asumiera la presidencia. Para mí yo creo que puede hacerse una interpretación sin ningún problema. Claro, lo que tiene que, para mí, hacerse es suspenderse el juicio hasta que Balcázar, en unos días, el 29 de la julio, presidencia, que no falta nada, se suspende ese tiempo, que no corre el plazo de prescripción de la acción civil y que continúe. Yo creo que eso debe pasar. Mira lo que pasó con Trump. Trump tiene varios casos. La Corte Suprema ordenó que se congele esos casos hasta que termine la presidencia. Ok, pero este razonamiento que usted menciona, digamos, yo que no soy abogado, soy lego en esta materia y ya lo había imaginado. He dicho, bueno, si lo que quiere es suspender porque es presidente, es cuestión de que termine la presidencia y sigue corriendo el tiempo. ¿La defensa no se ha puesto en ese escenario? ¿Que es un ejercicio ocioso el que quiere emprender? Sí, pero bueno, es lo que... ¿O hay algo más detrás? O sea, yo pensaría que no. No les interesa ganar 20 días o 28 días de suspensión de este juicio para luego, que además no se contarían a su favor para que luego continúe el problema, ¿no? Claro, porque en realidad, como te decía, con ese pedido lo único que va a ganar es menos de un mes. Sí. Y menos de un mes es infructuoso porque no le va a alcanzar para la prescripción. Ok, sí, eso lo entiendo. Lo que entonces pienso a continuación es, de repente, este pedido no es solo lo que se ve en la superficie. Hay algún argumento más que se puede sacar de la manga si es que se concede lo primero,
para solicitar a continuación. Sí, yo en realidad no veo otro escenario que sobrevenga o que pueda favorecer a Balcázar, ¿no? Yo creo que ha sido un escenario básicamente, a veces hay jugadores que juegan para la platea y hay abogados que a veces hacen ciertos recursos para el cliente, ¿no? Para satisfacción del cliente. Ajá, o sea, esto es un asunto que podría estar planteando el abogado como una solución que en realidad no lo es. Claro, no es una solución, honestamente. O sea, está maquillando la situación, pero en realidad el o proceso podría ser, digamos, si obtuviesen ese pronunciamiento, una jugada política que duran lo que duran las jugadas políticas. Lo que duran las jugadas políticas. Ya ese sería otro tamiz, exacto, claro. Recordemos, es igual el presidente, la figura política más importante, así que bueno, veremos qué a estas alturas ser. Creo que ya es discutible, pero es una persona visible, ciertamente, políticamente. No sé si tendrá esperanzas para su futuro político, porque no se ha presentado, evidentemente, a ningún cargo. Y para dentro de 5 años, digamos, ya la edad va a ser un factor a considerar, ¿no? De todas maneras, Así de todas es. maneras, Omar. Bien, entonces la conclusión es, lo que están pidiendo respecto de la prescripción no le parece a usted que yo creo que no le van a dar la razón. No le van a dar la razón, y si consiguen la suspensión, la consiguen por 28 días y el asunto va a seguir. Tal cual. De manera que no es que se esté librando de nada el señor Balcázar. Pero ya que lo tengo acá, quería preguntarle por este abogado del señor Balcázar para sus asuntos personales, que ha sido contratado como prestador de servicios para el despacho presidencial en materia de asesoría jurídica. Mire, hay elementos suficientes para iniciar una investigación, ojo. Yo no soy de las personas que afirman ahí hay una existencia de delito, pero podría haber, en el entendido de lo siguiente, no es tanto en discusión, digamos, de que un abogado no pueda prestar su labor y sus servicios a otros funcionarios, sino el tema es que el Estado te pague encubiertamente para hacer algo que te debería pagar la propia persona. Claro, o sea, esta es una manera podría ser, de contratarlo para que el Estado se encargue de los emolumentos que le corresponderían por defender en lo privado tal cual al señor Balcázar. Esa es la suspicacia que despierta. Esa es la suspicacia que se genera, que es válida, que es lógica, que es verosímil, a la luz de lo que estamos viendo. Y eso no se puede, ¿no? Porque, ojo, el Estado sí te puede pagar a los abogados para defender a funcionarios y demás, pero hay todo un procedimiento que seguir que no se ha seguido en este caso. Entonces es una contratación directa, ojo, una contratación porque considero que ese abogado cumple el perfil, en fin, para mis intereses. Y eso se puede hacer, se puede contratar a dedo. Hay contrataciones directas. Pero creo que se tiene que demostrar la necesidad primero. Sí, claro, hay contrataciones directas. Y esa demostración de la necesidad tiene un trámite, tiene un procedimiento que cumplir, y sabemos si se ha cumplido en este caso. Claro, no sabemos si se ha cumplido porque tendríamos que ver, por ejemplo, la rendición de cuentas de parte de esta persona contratada, ¿no? Cuáles son sus informes, cuáles son sus actividades, los famosos entregables, ¿cierto? Para verificar qué hizo, ¿no es cierto? O sea, en qué materializó su trabajo, en qué aporta al Estado. Porque de eso es lo que estamos hablando. Claro, si el Estado paga, tiene que aportarle al Estado, exactamente. Y al bien de todos, ¿no? No al bien de un funcionario, sino al bienestar de todos. Esa es la lógica de entrar al Estado, a servir y no a servirse. Y además entiendo que es un contrato que ya acabó. Es lo que aparece, ¿no es cierto?, en las noticias, pero justifica plenamente, repito, el inicio de una investigación. Una investigación no es una condena, pero sí para poder determinar responsabilidades o no. Porque también de la investigación puede acabar... El Ministerio Público puede empezar a recabar información ahora, mientras que es presidente, porque recabar información no es algo a lo que el 117 le corte las alas. Según la interpretación del Tribunal Constitucional en el caso de Dina Boluarte, puede abrir la investigación, tomarle la declaración y pedirle documentos. Nada más. Bueno, pero para 28 días eso es un montón. Sí, en 28 días creo que se puede hacer eso y es una semi-investigación. Ajá. Que además tendría un impacto político. Nuevamente, volviendo a la reflexión que siempre tiene un impacto. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Portada al abogado penalista Benji Espinosa. Nosotros nos vamos a ir y ustedes se van a quedar, como siempre, con Angélica Valdés y Primero a las 8. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
noches, bienvenidos a Primero a las 8. Nos acompaña Angélica Valdés y como cada noche les presento los titulares de la jornada. Keiko Fujimori mantiene reuniones en su local de campaña. Esta vez recibió al expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, quien llegó acompañado por agricultores de Arequipa y también al congresista y ex candidato presidencial José Williams. Jurado Electoral Especial Lima Centro declaró improcedente la solicitud de inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de la Municipalidad de Lima. Según la resolución, esta observación sobre su situación jurídica de senador electo no fue subsanada. Defensa del presidente José María Balcázar pidió archivar o suspender el juicio oral en su contra por presuntamente apropiarse de forma ilícita del dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque cuando se desempeñó como decano en el año 2019 y 2020. El Ejecutivo ha observado la ley que buscaba sanear los límites territoriales de la provincia de Jorge Basadre en Tacna. El gobierno señaló que la norma presenta observaciones técnicas y legales, mientras la gobernadora ha tenido reuniones hoy con el presidente del Congreso y los bloqueos en el puente de Moquegua continúa cerrado. Venezuela actualizó el saldo de la tragedia con 1.943 muertos y más de 10.000 heridos. En medio de la búsqueda, 2 rescates mantienen la esperanza entre los equipos de emergencia. Empezamos Primero a las 8.